el cuerpo y la sangre de Cristo es falso. Hola a todos, hoy día voy a hablar acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a hablar de la Eucaristía, su significado y la importancia que tiene para todo el mundo cristiano. Las palabras que voy a decir hoy día son fuertes para todos los seguidores de Cristo. Lo que tengo que decir ahora, si no lo digo yo, va a venir otra persona y lo va a decir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar, pero de que alguien lo tiene que decir, lo tiene que decir. Por eso, si yo estoy en las condiciones de hacerlo, lo hago, lo digo, sin ningún problema. Para que me entiendan, voy a hacer una breve reseña histórica acerca de los sacrificios. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio, como sabemos, se ha practicado hace miles de años. El sacrificio no solamente empieza con la Biblia, con los judíos. El sacrificio viene de hace miles de años atrás. ¿Para qué? Los humanos, a través del sacrificio, pedían el perdón de los pecados o algún favor de parte de los dioses. Antiguamente se pensaba que los dioses habitaban sobre las nubes y que la forma de llegar a ellos era a través de una fogata, con el humo. El humo que se elevaba hacia los cielos, ese humo llegaba hasta los dioses y los dioses podían sentir el aroma de los sacrificios, el olor a la carne quemada que le ofrecían a los dioses. Antiguamente se pensaba así, que los dioses habitaban sobre las nubes y que necesariamente se tenía que hacer sacrificios de animales o también de humanos para congraciarse con los dioses, para que no nos envíe, para que no les envíe desastres naturales, terremotos, maremotos, huracanes, lluvias, inundaciones. Antiguamente nuestros antepasados pensaban de esa manera, pero todo cambia. Ahora, ¿cómo era el sacrificio en el tiempo de los judíos, en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento lo han escrito los judíos. ¿Cómo era el sacrificio ahí? Igual, parecido al de las otras culturas. A lo largo del Antiguo Testamento, en los diferentes libros que está compuesto el Antiguo Testamento, nos habla de un montón de formas de sacrificio de animales para que Dios perdone los pecados de los judíos. Había sacrificios según el grado de pecado que cometías. Había sacrificios de cabritos o de ovejas pequeñas, y si tu pecado era más fuerte tenías que ya matar un buey, un toro sano o joven, y de esa manera poder lograr que Dios te perdone tus pecados. Y así fue hasta que llegó Cristo, que llegó Jesús, hace 2000 años. Jesús llegó y revolucionó todo, cambió todo. Después de Jesús se dejaron de hacer los sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús supuestamente vino a la tierra a llevarse nuestros pecados. Entonces, como Él se llevó nuestros pecados, ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Pero simbólicamente, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos sacrificando ya no a los animales, sino a Cristo. Ahora, Jesús era un hombre de contracorriente, era un hombre que no se adaptaba al sistema, era un rebelde.
Si tú decías A, Jesús decía B. Si los sacerdotes, los religiosos de la época de Jesús leían el Antiguo Testamento o las Escrituras, que lo llamaban en aquella época, ellos lo interpretaban de una manera y Jesús lo interpretaba de otra manera. Tú a Jesús no le podías decir cómo interpretar un libro. ¿Por qué? Porque Jesús era demasiado inteligente. Por eso él veía que la gente, que sus paisanos, los judíos, mataban los animales, hacían sus sacrificios, rezaban y todo, y decía, ¿qué sentido tiene que estén matando un pobre animal? ¿Qué sentido tiene? Si total a mi Padre Dios no le interesa oler la carne asada. O sea, estos señores hoy día hacen su sacrificio, y ahí a la semana, al mes, cometen sus pecados, y después se vuelven a repetir y vuelven a ofrecer sacrificios. O sea, era cíclico. Cometías tu pecado, matabas tu animal, hacías tu sacrificio y borrón y cuenta nueva. Entonces a Jesús eso no le gustaba. Jesús decía, esta gente de acá no tiene salvación, no tiene cura. ¿Cómo es posible que estén matando animales y así cíclicamente? Pecan y matan animales. Entonces así no es, decía. El hombre tiene que ser recto toda su vida. Jesús, cansado de ver eso, dijo, mejor mátenme a mí y yo me llevo sus pecados. Pero dejen de estar haciendo cosas sin sentido, sacrificando animales. Jesús todo lo que leía no lo daba por definitivo, como los fariseos de esa época. Los fariseos de su época leían las Escrituras y lo daban por definitivo, por absoluto. Jesús no. Jesús lo leía, lo reinterpretaba y sacaba sus propias conclusiones y su propia enseñanza. Por eso es lo que Jesús salió a predicar y la importancia que tiene, porque él cambió el rumbo de la historia, atribuyéndose el título de Hijo de Dios. Así era Jesús. Los pastores de hoy día, de ahora en pleno siglo XXI, leen la Biblia y para ellos la Biblia es definitivo, es la palabra perfecta de Dios, no hay error. Según ellos la Biblia no tiene ningún error. Entonces, los pastores de hoy son como los fariseos en la época de Jesús. Es casi lo mismo. Entonces, Jesús, cansado de ver tantas atrocidades que hacían sus paisanos los judíos, salió a predicar y a revolucionar todo. Y se ganó mucha enemistad, muchos enemigos. Tanto es así que se dio cuenta que los judíos lo iban a matar sí o sí. Tarde o temprano, él iba a terminar asesinado por los judíos. Él se dio cuenta de eso. No es difícil darse cuenta. Si yo soy una persona totalmente diferente, revolucionaria, me voy a ganar muchos enemigos. Y por lo tanto, no necesito ser adivino, no necesito ser hijo de Dios para saber que mis actos es incómodo para los demás y los demás me van a querer sacar del camino. Y la única manera de sacarme del camino es eliminando. Y Jesús se dio cuenta de eso, que los fariseos tarde o temprano lo iban a eliminar. Por eso él ya sabiendo que se acercaba su hora, que ya no tenía escapatoria, hizo la última cena. Y en la última cena reunió a sus discípulos y pronunció las palabras que hasta hoy en día se repiten. Agarró el pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de los pecados. Lo mismo hizo con el vino. Agarró el vino y dijo, este vino es mi sangre, sangre que se derramará por el pecado de toda la humanidad. Así fue lo que dijo Jesús en la última cena, y hasta hoy en día se ha formado una tradición de repetir las palabras de Cristo en la última cena.
Y así, después de la última cena, vinieron los fariseos y crucificaron a Jesús. Y Jesús ya sabía que eso le tocaba y no puso oposición, no puso resistencia y se dejó crucificar sin reclamar nada. Ahora, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús? Sus apóstoles empezaron a reunirse y a recordar lo que sucedió en la última cena. Y se reunían entre ellos, traían el pan y traían vino y conmemoraban la última cena. Y repetían las palabras que Jesús dijo esa noche. Así fueron los primeros cristianos. Durante 300 años, que son los primeros años de la formación del cristianismo, todos los seguidores de Cristo se reunían en cenas comunitarias para celebrar la Eucaristía, para recordar las palabras de Cristo. Y traían pan, traían vino, pronunciaban las palabras de Cristo y lo compartían entre todos, con los pobres, con ellos mismos, y así crecía la comunidad. Hasta que llegó un momento en que la comunidad cristiana creció tanto que la gente llegaba en masa, en cantidad, y esas reuniones, esas cenas comunitarias terminaba en borrachera, terminaba en fiesta. O sea, se perdía totalmente el sentido de la Eucaristía, de las palabras que pronunció Jesús en la última cena. Entonces los líderes cristianos dijeron, esto ya se está saliendo de control, mejor separemos las cenas comunitarias y separemos la comunión, la Eucaristía aparte, hagámoslos como un ritual separado de las cenas comunitarias. Y así fue los primeros 3 siglos del cristianismo, hasta que llegó el emperador Constantino, legalizó el cristianismo y a partir de ahí se celebraba en las basílicas y en las iglesias, pero ya de una manera oficial. Ya era una ceremonia oficial donde se conmemoraba la última cena y las palabras que dijo Jesús. Y así la misa y la Eucaristía llegó hasta nuestros días, donde después de muchos siglos sufrió un montón de modificaciones, transformaciones, hasta lo que conocemos, lo que es la misa oficial de hoy en día, donde la Eucaristía es la parte principal de la misa, es el momento cumbre donde la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, donde el sacerdote toma la hostia y pronuncia las siguientes palabras: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Y sucede el milagro, donde la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Luego, seguidamente el sacerdote toma el vino y pronuncia las siguientes palabras: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Lo levanta y inmediatamente sucede el milagro. El milagro donde el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, este es un ritual donde supuestamente todos nosotros, todos los cristianos, sacrifican cada vez a Cristo para el perdón de los pecados. O sea, la Iglesia Católica ya no mata animales, sino que mata a Cristo. Cada vez, en cada misa, sacrifican a Cristo para que Cristo se lleve nuestros pecados. ¿Pero qué pecados? ¿Qué pecados se lleva Cristo?
el pecado original que cometió Adán y Eva en el paraíso. Eso no es cierto, pues, eso no es cierto. Adán y Eva es ficción, son fábulas, son fantasías. Eso no existe, el pecado original no existe. Cristo no ha muerto por nuestros pecados. Eso es falso. Por lo tanto, todos esos rituales que hoy en día hacen la Iglesia Católica no tiene sentido. No es correcto. Para llegar a Dios tú no necesitas estar sacrificándole a Jesús todos los días, en cada misa. Para llegar a Dios lo único que tienes que hacer es buena persona, hacer el bien, vivir acorde con la naturaleza, con lo que Dios nos ha dado, hacer el bien, ayudar a quienes podamos según nuestras posibilidades. Eso es llegar a Dios. Rezarle a Dios, creer en Él, entregarnos a Dios. No necesitamos que alguien venga y se lleve nuestros pecados. Ahora yo les digo a ¿ustedes creen que en realidad durante la misa este vino se convierta en la sangre de Cristo? ¿Y esta hostia se convierte en el cuerpo de Cristo? El término se llama transubstanciación. Me imagino que ese término, para que lleguen a ese término, habrá habido un montón de debates teológicos hace siglos atrás, en los primeros siglos. Unos concilios para determinar ese término. Cada cosa que hacen sin sentido. ¿Ustedes creen que en realidad sucede un milagro? No, pues, imposible. Si en realidad sucediera un milagro, como afirman los católicos, ese vino, al convertirse en la sangre de Cristo, debería coagularse. Pero no, sigue siendo vino. Esta hostia debería convertirse en el cuerpo de Cristo, o sea, en carne. Debería saber a carne y descomponerse. Ni que fuéramos caníbales para estar comiendo el cuerpo de Cristo. Esa hostia sigue siendo harina, el vino sigue siendo vino. No existe ningún milagro, eso no existe. Les voy a contar una anécdota que me sucedió cuando yo era niño. Y a raíz de esa anécdota es por que he hecho este video, me he animado a hacer este video. Sucede que yo cuando era niño, tendría 10 o 11 años, yo era monaguillo, era acólito. Ayudaba al sacerdote a realizar la misa. Y llegó un día en que el sacerdote tenía que repartir la hostia a todos los feligreses, después de consagrada. Ustedes saben que el sacerdote cuando da la hostia a los feligreses es el cuerpo de Cristo ya consagrado. Entonces mi función mía, mientras el sacerdote repartía la hostia en la boca de los feligreses, yo tenía que poner una bandeja debajo de la quijada de los feligreses. Entonces cuando recibían la hostia, pequeñas migajas de hostia caían en la bandeja. Y la bandeja es para eso, para evitar que el cuerpo de Cristo caiga al piso. Entonces mi trabajo mío era eso, estar así, mientras el sacerdote repartía la hostia. Y en realidad sí caía, bastantes migajas de hostia que caían a la bandeja. Y luego de eso yo esa bandeja tenía que entregarle en el altar al Padre para que el sacerdote haga esto, ¿no? Agarre las migajas de hostia, los ponga así, hace así, ¿no? Hace así, y luego se lo toma. Entonces, ese es el ritual que hace el sacerdote. Después de haber repartido la hostia, después de haber consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, mi trabajo mío era estar así.
Pero como había un montón de gente, creo que era una festividad importante donde había, no sé, 50, 100 personas que estaban haciendo cola para recibir la hostia, yo me cansé pues de estar ahí, con la mano así. Y inconscientemente, porque en realidad yo como era niño yo no sabía de lo que estoy hablando ahora, yo no sabía que esa hostia era el cuerpo de Cristo, para mí era una hostia. Ni siquiera entendía por qué el sacerdote le daba la hostia a las personas, no sabía. Nadie me había explicado. Yo solamente iba a la iglesia a ayudarle al padre. Claro, ellos debieron haberme explicado antes de recibirme como acólito una pequeña charla, una pequeña preparación. No, solo me recibieron. No, no tenemos acólito ya, tú ayúdanos, ¿no? Entonces yo iba feliz porque me gustaba salir junto al padre. Delante del padre salía así con mi mano cruzaditas así, y me gustaba y me ponía a los laterales del altar. Y para mí eso era pues era como algo mágico, ¿no? Salir ahí enfrente del púlpito, el padre hablando y yo ahí mirando a la gente, ¿no? Para mí era lo máximo. Entonces me recibieron como acólito y sucedió que ese día, yo cuando estaba así, me cansé y inconscientemente sin saber, o sea, sin estar consciente de lo que estaba haciendo, hago esto. Y todas las migajas de la hostia se fueron al piso. De la hostia consagrada, del cuerpo de Cristo, se fueron al piso. Entonces, el padre que estaba regresando al altar, volteó y me vio que yo estaba así. Regresando a mi lugar, así. El padre puso su cara de terror. Puso su cara... Dejó el cáliz en la hostia, regresó apurado donde yo estaba y en el piso se puso a buscar las migajas de hostia, así. Agarraba con el dedo y se los comía. Entonces yo lo veía y decía, ¿qué le pasa al sacerdote? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Algo se le ha perdido al sacerdote. Y él así. Me imagino que no creo que haya recogido todas las migajas porque había pedazos bien pequeños que era imposible que el sacerdote los recogiera. Y después de terminar, regresó a continuar con la misa, me miraba de reojo y terminó lo más rápido posible la misa. Y bueno, para mí yo no había hecho nada porque yo en realidad no era consciente de lo que había pasado, nada, no sabía. Entonces terminó la misa, yo me fui al interior a quitarme la túnica, el poncho, y me senté. En eso viene el sacerdote, apurado donde mí viene y me dice, ¿qué has hecho? Y yo le miro y le digo, nada. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? No. Has botado el cuerpo de Cristo por los suelos. Te has burlado de Cristo. Has cometido el peor pecado que un hombre pueda cometer. Peor que matar. Peor que robar. Ningún humano puede cometer semejante pecado. Te has burlado de Cristo. Así me dijo. Y yo me asusté. Dentro de mí decía, ¿por qué me dice eso? Yo no he hecho nada para que él me diga de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo le dije al padre, no padre, yo cuando sea grande voy a ser sacerdote y voy a predicar la palabra de Cristo con mi Biblia, porque yo quiero ser sacerdote como tú, me gusta ser sacerdote. Y el padre, muy molesto, no cambió su cara de ira y me dijo, tú eres el enemigo de la iglesia. Y yo me quedé perplejo. ¿Qué me ha dicho? No sé, yo no salía del estupor. Y el padre se levantó muy molesto y me hizo un gesto así. Como quien decirme, nunca más te quiero ver. Y se fue. Y yo me quedé, no sé, oye, pero ¿cómo es posible que él diga que yo soy el enemigo de la iglesia? ¿Él de dónde sabe? Si yo de grande voy a ser sacerdote, voy a agarrar mi Biblia y voy a andar predicando la palabra de Jesús, de Dios.
¿Él qué va a saber sobre mi futuro? Y ahí quedó. Yo me fui a mi casa, me olvidé del tema, me olvidé por completo, no le conté a nadie. Y ahora, después de 35 años, se me vino a la memoria ese hecho. Me había olvidado por completo, recién me acuerdo. El padre era el padre Pompilio. Era buena persona, era bien amable, nos trataba bien. Pero después de ese hecho, el padre cada vez que me veía no quería verme, me evitaba. Incluso ya no me dejaron ser acólito, ser monaguillo más. Ahí nomás se acabó mi historia de acólito. Ahora me enteré que el padre, hace años, unos amigos me dijeron que el padre Pompilio dejó la sotana, renunció y se casó, tuvo sus hijos y ahora vive por la serranía. Él es el único que puede dar fe de lo que les estoy contando. Ahora debe estar sobre sus 70 años, por ahí debe ser. Buena gente era el sacerdote. Yo lo estimaba mucho. Bueno, miren ahora, después de 35 años, yo que decía que iba a ser sacerdote y que iba a andar con mi Biblia predicando la palabra de Jesús. Ahora agarro esta Biblia, pero no para predicar la palabra de Jesús, sino para decir que este libro ya pasó de moda. Para decir que este libro ya es un libro antiguo, ya es un libro fuera de nuestra época. Un libro escrito por judíos hace 2000 años, no se le puede llamar Nuevo Testamento. Habrá sido Nuevo Testamento hace 2000 años, pero ahora 2000 años después, ¿qué de Nuevo Testamento tiene? No es Nuevo Testamento, este es un libro que ya no tiene vigencia en nuestros días. Este libro no puede regir nuestras vidas. Eso es lo que quería predicarles hoy día. Que el cuerpo y la sangre de Cristo no es verdad. El vino sigue siendo vino y la hostia, la harina, sigue siendo harina. No hay ningún milagro cuando realizan la misa. Ahora, este libro de acá, la Biblia, ha sido escrito por judíos. El Antiguo Testamento ha sido escrito netamente por judíos. Jesús fue judío. El Nuevo Testamento también fue escrito por judíos. Entonces, cada vez que nosotros leemos este libro, estamos rindiendo pleitesía a los judíos. Por eso es lo que los judíos dominan el mundo. El día que este libro deje de tener vigencia y pase a formar parte del mundo antiguo, ese día los judíos dejarán de dominar el mundo. Así es. Amigos, para terminar, todo lo que yo hablo, lo hago con fundamento, con base histórica, con base teológica. Yo no me atrevo a venir acá y hablar cualquier cosa que no sea. Todo lo que yo estoy diciendo, ustedes refútenlo, analícenlo, cuestionenlo. Y luego de haber hecho eso, recién saquen sus conclusiones y digan si yo estoy en lo cierto o estoy errado. Yo me despido, amigos, con una frase: que el conocimiento esté con ustedes, porque lo único que va a hacer cambiar a las personas es el conocimiento.